lectura que compartimos la doctora Claudia Pontón y yo y Alicia mismas, pero yo me baso en esta charla mucho en la lógica de la articulación de Hugo Semmelmann, que ya he trabajado en este seminario, y en esta distinción que hace Hugo Semmelmann, que ahorita detallaré, entre el pensar teórico y el pensar epistémico. ¿Cuál es la relación entre el pensar teórico y entre el pensar epistémico? Y estas tres aproximaciones, o estas aproximaciones, para anudarlas en esta pregunta que yo les traigo el día de hoy es: ¿cómo se construye la mirada pedagógica desde estas aproximaciones? Es decir, desde una aproximación de la polémica del TCO y del TOE, desde la distinción entre el pensar teórico y el pensar epistémico. Pero ¿por qué? ¿Por qué es así? Y esto tiene que ver con que el objeto pedagógico, la pedagogía y la mirada pedagógica necesariamente exige una forma de razonamiento que tiene que ver con la complejidad, porque lo educativo y la reflexión pedagógica sobre lo educativo siempre es una reflexión situada con historia, pero además es multireferencial. Lo educativo está imbuido desde múltiples referentes históricos, aspectos sociales, aspectos ideológicos, aspectos culturales, dimensión psíquica, dimensión estética, ¿sí? A eso me refiero, para decirlo muy rápidamente o brevemente, esta multidimensionalidad de lo educativo. No son factores, no estamos en un análisis factorial, estamos en una lógica de la cual hablaré, de una lógica articulatoria, de una operación articulatoria desde el plano epistemológico hasta el plano de la concreción metodológica. De eso hablaré. Para ir cerrando, con la idea de que la construcción de la mirada pedagógica, desde estos elementos del TCO, TOE, y esta distinción de lectura de la realidad que propone Hugo Semmelmann, de la conciencia histórica que propone Hugo Semmelmann, a partir de la distinción entre el pensar teórico y el pensar epistémico, ¿cómo es que nosotros podemos pensar el objeto pedagógico? ¿Cómo podemos construir una mirada para hacer investigación pedagógica, abordando los procesos y las prácticas educativas, ¿no? Bueno, de eso se trata. De algún modo ya hice el resumen y la síntesis, por si no me alcanza el tiempo de ir desarrollando estos tres o cuatro momentos. Bueno, seguiré un poquito mi guión y luego me desprendo. Lo organicé así como una conversación, ¿sí? Disculpen ustedes, no nos alcanzó todo el tiempo. Estamos comenzando el seminario, no es justificación, pero es un guión preparado, breve, que voy a seguir. Miren, ya comenté por qué me interesa esto de la construcción de la mirada pedagógica, que ahora vamos a adentrarnos en el planteamiento. Me interesa particularmente, porque es lo que les interesa a ustedes, cómo se construye la mirada pedagógica en el campo de la investigación educativa. Y particularmente, no me ciño a México, pero hablo desde México, principalmente. Hablo y también porque tiene que ver con el espacio de la constitución del
campo de la pedagogía en México, y en esto sigo a Claudia Pontón, que supongo que ya, no sé si ya conocen tu libro de la la configuración conceptual teórica e histórica del campo de la pedagogía en México. Solamente Miguel, porque me leyó la licenciatura, pero en la licencia. Bueno, para quienes estudiamos pedagogía es un texto de base. Bueno, ¿por qué menciono el libro de Claudia Pontón? Porque pues ahí, por muchas razones, pero es un libro muy interesante porque miren, en él Claudia hace, yo creo, más de una década o dos. En el 2011. En el 2011 se publicó, pero la investigación viene de atrás. Ella se acercó a la configuración, cómo se configuró la pedagogía, el campo de la pedagogía en México, y se fue a entrevistar a personajes clave, intelectuales, pedagogos y pedagogas claves que portaban esa historia de la configuración. ¿Sí? Los principales pedagogos y pedagogas en México fueron entrevistados en este libro, y a partir de sus narrativas, de sus entrevistas, Claudia recupera la historicidad de la configuración del campo de la investigación educativa en México, y menciona en ese libro cómo en nuestra carrera de pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras, en la UNAM, ¿sí? Aclaro, a lo mejor en Brasil hay una historia parecida o diferente, pero en pedagogía, en la Facultad de Filosofía y Letras, ella nos recupera a través de esta recuperación de las entrevistas que realiza de los pedagogos y pedagogos que conforman este campo, que estaban vivos, pero aunque hay otros que ya fueron atrás, lean el libro. Pero de ese libro yo recupero dos cosas. Una, cómo nos ubica históricamente Claudia en la discusión, en el debate histórico entre qué es la pedagogía. ¿Es la ciencia de la educación? ¿Es un proyecto científico? Todavía no es ciencia para hacer educación. ¿Es la teoría educativa? ¿O son las ciencias de la educación? Bueno, esa polémica que es importante para la formación no solo de los pedagogos, sino de todos los profesionales que nos dedicamos a la educación, porque aquí hay universidades donde nombran a la formación como licenciados o licenciaturas en pedagogía. Estoy pensando en la Veracruzana, aquí no recuerdo en cuál otra, pero hay varias licenciaturas que se nombran ciencias de la educación, ¿sí? No pedagogía. ¿Qué es la pedagogía? ¿Y por qué hablar de ciencias de la educación? Que atraviesa nuestra formación, por cierto. Y esto lo sabemos. Yo tenía estudiantes de séptimo, octavo semestre en pedagogía que no conocían esta historia. Y para mí es fundamental en la constitución de la identidad de los y las pedagogas y de la identidad de nuestra profesión, porque eso atañe a nuestra práctica profesional y al modo de acercarnos, al modo de mirar el objeto educación. También recupero de este texto de Claudia, que no sé si es de acceso libre, sí, lo pueden bajar de la página del ISUE, es de acceso libre por suerte, en la página del ISUE este libro. Ya en la tercera parte, creo, del libro, ya casi al final del libro, no voy a narrar todo el libro, nada más recupero esa situación, ¿no? Esta distinción y el debate entre pedagogía, ciencias de la educación, teoría pedagógica. Esto lo recupero de ese libro. Pero ya en la parte final dice Claudia
y ubícame, Claudia, por favor, por ahí de la década de los 70 en México. Cuando en México, también de acuerdo a lo que dice el doctor Pablo Latapí, se constituye el campo de la investigación educativa en México. Esto nos ocurre por ahí de la década de los 70. No, más o menos a finales de los 80, porque antes estaba todo el debate sobre las dimensiones, acuérdate de la reproduccionistas, todo el debate que traen algunos franceses y norteamericanos sobre capital humano, reproduccionismo, desarrollismo, y que todavía está muy impregnado el debate desde la sociología de la educación, y es hasta cuando viene lo del Congreso del CONIE, que se constituye como tal, a eso iba el CONIE. Un debate. Sí, miren, todo esto, ahora sí, la constitución del campo de la investigación educativa en México tiene una historia. Yo mencioné a Latapí porque hay como todo un trabajo que se hizo desde el Centro de Estudios Educativos. Sí, en el 74. En los 70s, ahí trabajó mucho el doctor Latapí, y ya en los 80, como dice Claudia, ya se visibiliza más esto, porque el campo de la investigación educativa en México no surge así espontáneamente, ¿verdad? Te voy a cerrar. Sí, por favor. Gracias. También tiene una historia el campo de la investigación, y esto lo narra muy sintéticamente, pero muy reveladoramente, Claudia, en la parte de su libro al final. Y lo menciono porque dice Claudia esto: al constituirse el campo de la investigación educativa, hay muchos aportes, ¿sí? Muchas formas de hacer investigación desde las múltiples disciplinas, como estas que mencionó ella, disciplinas y teorías, ¿sí? Desde la sociología, desde la politología, desde la antropología, desde el psicoanálisis, desde los debates epistemológicos, desde los debates del pensamiento latinoamericano en las ciencias sociales, desde los debates de la didáctica que nos llegaron a México, no de una didáctica instrumental, sino desde una reflexión de la didáctica como una disciplina, ciencia, conocimiento humano y social, ¿sí? En fin, el campo de la investigación educativa, ¿sí?, se nutre de múltiples miradas disciplinadas, por utilizar el término miradas disciplinarias, una mirada pluridisciplinaria o multidisciplinaria, y múltiples perspectivas teóricas que cada una de estas miradas disciplinarias aporta, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en la dimensión de la psicología, ¿sí?, bueno, pues a lo mejor vinieron las teorías conductuales, pero también vinieron las teorías sociocognitivas, de la psicología evolutiva de Piaget, y después, poquito después, o casi junto, la mirada más de la sociología cultural, la mirada sociocultural en el ámbito de los procesos cognitivos con Vygotsky, Leontiev y otros más, e incluso la dimensión de las posturas del psicoanálisis, ¿no?, del psicoanálisis freudiano más clásico, o del psicoanálisis más lacaniano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cierro diciendo, reconociendo el libro de Claudia, que esto que ocurre con la gestación del campo de la del campo de la investigación educativa en México entre los 70s, pero ya visibilizado en la década de los 80, yo recuerdo que yo asistí
al primer congreso, cuando todavía no existía el COMIA, todavía no nacía el COMIA, pero el primer congreso de investigación educativa que se organizó desde el CONACYT, si no mal recuerdo fue en el 80 o el 81, en el 81, que se presentó el Plan Maestro de Investigación Educativa en México. Ese fue un momento de gestación para impulsar la investigación educativa en México desde esta riqueza de las miradas. ¿Y la pedagogía dónde quedó? ¿Y la mirada pedagógica dónde quedó? No, pues ya están las ciencias de la educación. Digo, esto lo sabemos ahora, ¿verdad? Sí, bueno, pues es educativo. Pedagogía, pues es la formación para la enseñanza, o es la educación para los párvulos, o la pedagogía es el saber de los maestros que se forman en las normales. Los saberes pedagógicos esos son. Como que se difumina un poquito, no para los pedagogos estos que entrevistó Claudia, por supuesto que no, sino para, digamos, el campo de la formación, pues la pedagogía ahí quedó así como en stand-by, ¿no? Teórica y epistemológicamente hablando, a eso me refiero, ¿no? Entonces, ¿qué es la pedagogía? Yo lo que he aprendido, porque yo no soy pedagoga de origen, sí tengo un título de pedagoga, pues hice el doctorado a mucho orgullo en esta universidad y en este posgrado, ¿no? Y fue mi directora de tesis Alicia de Aro. Pero yo venía de la historia, de la Facultad de Filosofía y Letras. Me fui a enseñar a Xochimilco y al alemán historia, y yo buscaba didáctica. Y en todos estos años he aprendido lo que hoy les traigo, que ahora logro distinguir desde hace algunos años, por supuesto, no es de ahorita, sí, es quizá la síntesis de mi formación, en que la mirada pedagógica es una mirada muy potente, es compleja, es multidimensional, es multireferencial. Es multireferencial en términos de que hay muchas teorías y saberes sobre la educación. ¿Y cómo hacemos para no perdernos, o encontrar, más que perdernos, encontrar eso que buscamos cuando nos formamos? ¿Cuál es el objeto de estudio construido desde esta complejidad de la mirada pedagógica y aportando algo desde la mirada pedagógica? Incluso, cómo esta mirada pedagógica recupera las miradas de las ciencias de la educación. Aquí en este seminario, las coordinadoras aquí presentes han tenido el acierto de invitarnos a investigadores desde la sociología de la educación, y me invitaron a mí. Y no nos pusimos de acuerdo, pero Melissa, lo recordarás, que al presentarnos estas miradas sociológicas de la educación y esta mirada pedagógica, primero a ambas miradas las caracteriza un rigor en la construcción del conocimiento. Eso quedó clarísimo, tú lo recordarás. Son perspectivas muy serias, porque no lo digo por mí, sino por los colegas Santiago y Mónica que estuvieron aquí, unos investigadores de primera, muy profundos, muy conocedores de su campo, pero desde su campo de la sociología de la educación, con un rigor epistémico, teórico, metodológico, para abordar los objetos empíricos en las investigaciones. Nos mostraron sus investigaciones y los resultados de investigaciones muy reveladores, pero insisto, desde la mirada sociológica de la educación. De esas
hace útil también la mirada pedagógica. No es que haya oposición, no se entienda de que por un lado está la mirada pedagógica y por el otro lado están las ciencias de la educación, sino es que tengamos esa capacidad de intelección y de posicionamiento desde dónde estamos parados. Cuándo nos acercamos a las ciencias de la educación y cómo. Cuándo nos afianzamos en el campo pedagógico y construimos la mirada pedagógica, que es compleja, que es multidimensional, multireferencial, esto que ya decía. Bueno, aquí voy cerrando la primera parte, que no sé cuánto tiempo llevo, me voy ya a la segunda parte. No, bueno, 2:34, llevas 30 y tantos minutos. No, ya. Ahora bien, ¿cómo construir esta mirada pedagógica? Y aquí menciono muy rápidamente, y les remito al libro Teoría y Educación que coordinó Alicia, pero en el capítulo que ella, en la introducción y en el capítulo que ella escribe, donde nos menciona, no sé si consiguió. Sí, acuérdense que Alicia nos habla de la polémica del conocimiento y lo sintetiza con estas siglas, el TCO, que son las teorías del conocimiento de los objetos, no de algún objeto particular, sino de cómo se conoce. Es un plano más de el plano, vamos a decirlo brevemente para no abundar mucho, el plano epistemológico, o las lógicas o formas de razonamiento que empleamos cuando nos acercamos a la realidad. ¿Cómo observamos la realidad? ¿Cómo miramos la realidad? ¿Y cómo se relaciona esta teoría del conocimiento con las teorías del objeto educativo? Del objeto educativo o de los objetos educativos. Teorías del objeto. Perdón, pero no voy a profundizar. Estoy nada más esquematizando lo que dice Alicia. Cuando daba clases en licenciatura les decía yo a mis estudiantes, miren, estos son unos lentes, como si fueran unos lentes para mirar. ¿Mirar qué? Lo que miran las teorías de los objetos específicos. Y estos son otros lentes. ¿Sí? Otros lentecitos. Así yo esquematizaba esto para decirlo rápido, y que de eso hay muchos debates epistémicos, teóricos, profundos que no vamos a abordar. Pero por ponerlo esquemáticamente, esto no lo dice Alicia, esto lo digo yo, porque era el recurso verbal que yo empleaba con mis estudiantes. Estos son unos lentecitos que miran las teorías con que miramos ¿qué? La realidad social, humana, histórica, cultural, política, la realidad social. Entonces, fíjense, para llegar a construir la mirada, ¿por dónde vamos pasando? Por las teorías del conocimiento de los objetos, que nos dicen por dónde se van las teorías de los objetos, en este caso del objeto educación, para mirar qué. Y entonces aquí ya plantear problemas, problemas iniciales como los
estos problemas ya nos lleva a construir los objetos de estudio como opciones de conocimiento, de producción de conocimiento, ¿no? Con esto voy a cerrar al final. Opciones de producción de conocimiento sobre las prácticas o las teorías educativas. Bueno, ahora me regreso acá. Dice Alicia de Alba. Lo remito al capítulo, pero ella dice muy rápidamente, por ejemplo, para que quede esto un poquito más claro de cómo construimos la mirada, dice ella, hay dos tradiciones, la tradición del Verstehen y el Leclerc, ¿esto ya lo han revisado antes? Eres tú la conferencista inaugural y no sabemos qué materias han tomado. Bueno, ok, bueno, a ver, lo voy a poner también muy telegráficamente, muy esquemáticamente, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice, está la tradición de la comprensión. Por ponerle un nombre más familiar, la hermenéutica o formas de la hermenéutica. Hermenéutica. O también tenemos la lógica o la epistemología o la forma de razonamiento de la tradición de la explicación. ¿Sí? Que deriva muy esquemáticamente en la explicación empírica de la realidad. No es así de esquemático, pero para irme rápido, la explicación responde más a la positividad del fenómeno. Algo que se puede medir, observar y comprobar para formular leyes explicativas de la realidad. Entonces, fíjense, esquemáticamente, sigo esquematizando porque no podemos abundar. Ya desde aquí tenemos dos maneras de acercarnos a la realidad. Comprender o explicar la realidad. De esto hay todavía mucho que leer y mucho que debatir y discutir y situar. Generalmente, algunas ciencias que abordan los objetos de la educación dicen, bueno, si no hay número, no podemos conocer la realidad. Aunque después hagamos correlaciones estadísticas y entonces ya demos explicaciones comprensivas, es decir, no hay una división tajante. Pero ¿dónde está el énfasis de la lógica de razonamiento? ¿Dónde está el énfasis o la mirada epistémica que nos permite comprender la realidad? Es una lógica comprensiva, y aquí hay muchas teorías, bueno, pues puedo llegar hasta el análisis del discurso, a la genealogía, que no las estoy abordando, estoy hablando de tradiciones, y esto dice Alicia, muy bien desde el siglo V, con la polémica entre el Verstehen y el Leclerc, pasando por el siglo XIX, con Dilthey, actualmente con los debates en las ciencias sociales, las teorías críticas, las teorías poscríticas, las historias, las lógicas y las teorías tienen historia. Entonces, fíjense, ¿cómo hay determinaciones epistémicas o lógicas o formas de razonamiento detrás de estas teorías educativas? Para decirlo rápido, educativas. Si yo estoy construyendo una mirada
teorías desde las ciencias de la educación, teorías educativas de la psicología. ¿De cuál psicología? Una psicología más conductual, una postura sociocultural de la cognición. ¿De cuál? Aún aquí hay distinciones dependiendo de la lógica de razonamiento con que se ha construido históricamente estas posturas teóricas sobre lo educativo. Y entonces fíjense que cuando borramos esto, no nos damos cuenta de que cuando decimos mi problema es ta, ¿cómo llegamos a decir que ese es mi problema? ¿De dónde sale el problema? ¿Y cuál es el posicionamiento que tengo hacia esa? ¿Y cuál? Ahí voy con la construcción de la mirada. La construcción de la mirada, esto me lo brinqué, dice Pérez Arenas, lo digo rápidamente ya por el tiempo, es un posicionamiento ontológico, es un posicionamiento epistémico, es un posicionamiento ideológico, es un posicionamiento teórico, es un posicionamiento ético, es un posicionamiento cultural, es un posicionamiento identitario. Es decir, la mirada es un dispositivo. Eso sería. ¿Qué es un dispositivo? Un dispositivo es una trama de múltiples hilos que no están linealmente jerarquizados, sino que es en la articulación de esa trama es que se produce ese dispositivo, para decirlo muy rápidamente. Entonces, la mirada pedagógica es un dispositivo desde donde miramos la realidad. Alicia maneja otro concepto que luego le preguntan, porque no nos da tiempo de abordarlo, el horizonte ontológico semiótico, y aquí ya incorpora la semiología, pero no me voy a meter a eso. Esa es una categoría que produce Alicia, que también es una forma, una mirada. ¿Y qué es la mirada? Es desde donde me paro para observar, para mirar, para comprender la realidad. La realidad no, y aquí entra Semelman, no es que voy a esperar cuál es la teoría verdadera o la verdad sobre la realidad para predecir o predicar sobre esa realidad, para decir algo de esa realidad, sino cómo construyo mi mirada, desde dónde parto, desde dónde me paro, me posiciono epistémicamente, teóricamente, para mirar la realidad. Y aquí entra Semelman. Puedo borrar, ¿verdad? Sí, está borrado, te lo dejé. Sí. Ya, esta es la última parte con la que cerramos antes de irnos al receso. Esto lo voy a dejar. Dice el autor, hay muchos autores que pudimos haber recurrido, pero yo para abreviar tomé a este autor porque me sigue diciendo algo del maestro Semelman. El maestro Semelman primero plantea que antes de la relación sujeto-objeto, que este es un problema que también trabaja Alicia, pero de otra manera en su libro, pero Hugo Semelman diría antes de la relación sujeto hay que hacer una lectura de la realidad, es decir, el énfasis que pone Hugo Semelman es sujeto ante su realidad presente, en movimiento, en su articulación
y niveles de realidad de espacios y tiempos. Es decir, en su devenir, en movimiento, es decir, y esto lo enfatizo fuertemente, en su historicidad, y yo diría en su radical historicidad. Fíjense, para decirlo muy rápidamente, no es lo mismo decir, esta es la realidad, aquí está, miren, ahí está, es verde, hay piedras, ahí andan unas ardillas y unas aves, tomo una foto, esta es la realidad. Además, si tengo una teoría que ya me explica cómo es la realidad, la lógica de la articulación de la epistemología del presente potencial, así le llama Marcela Gómez a este aporte de Semmelmann, dice, ¿cómo hago una observación de la realidad que está en movimiento? Está pasando así como una película, y a veces se acelera. Hay momentos en donde la acelera. Veamos las noticias. Hoy es una cosa, al rato es otra cosa, al rato es otra cosa, pero es aquí en México, pero es en Chiapas, pero es en el mundo, pero es en Sinaloa, pero es en la guerra de Gaza, pero es la bolsa de valores que se cayó el lunes pasado, creo. ¿Cómo comprendo la realidad? Está en movimiento, en diferentes planos y territorios, en distintas escalas de tiempo y espacio. ¿Sí? Hay un movimiento longitudinal, dice Semmelmann, que es más, se mueve menos aceleradamente, como puede ser la dimensión de la cultura, de las tradiciones, de los hábitos. Eso es como que, no es que no cambien, es que permanecen más, a un ritmo más estable relativamente, ¿no? Pero hay movimientos muy acelerados, y la autora habla de que la realidad es un proceso de coyunturas, y que es en la coyuntura donde podemos hacer una lectura, cuando el sujeto se para ante esta realidad en movimiento como un proceso de coyunturas. No es que sea una coyuntura tras otra, sino la relacionalidad de esas coyunturas la que produce una lectura posible de la realidad, en donde, fíjense lo complejo que es esto, teóricamente lo estoy intentando esquematizar. En el acto de la comprensión de la realidad es complejo, y esa es la mirada pedagógica. Si cómo en un corte atrapas diferentes planos y niveles de la realidad compleja y dices, aquí está mi objeto. Rápidamente menciono casos concretos, 3 tesis que ahorita me vienen a la mente de este posgrado. Hubo un chico de maestría, no voy a decir ni el nombre, ni la tesis, ni nada, que me lo asignaron como tutor. Y llegó este chico de maestría, ya estoy terminando, ¿verdad? Sí. Me dice muy abusado, muy inteligente, muy comprometido con su maestría. Quería hacer su tesis sobre las nuevas tecnologías de la comunicación, y ya traía la teoría desde dónde la iba a ver. Desde Foucault, el biopoder. No había objeto pedagógico. Empezamos a platicar, a revisar su proyecto. Yo decía, ¿dónde está el objeto educativo? La realidad educativa, ya dejen el objeto, la realidad educativa. Estaba la teoría, y esa es la forma de pensar teórica a la que alude Semmelmann, que ya no me voy a explayar. Es decir, construyes tu mirada desde una teoría,
Y esto es el énfasis que ponen las ciencias de la educación. ¿Sí? Las ciencias de la educación, puede ser la politología o la sociología o la economía o la psicología o la antropología, ya traen ciertos corpus teóricos no monolíticos, actualizados, potentes, pero siempre va a haber un recorte de la mirada de lo sociológico o de lo psicológico, o que son miradas también multis y complejas, de lo filosófico, ¿sí? Pero es desde ahí. La mirada pedagógica es mucho más articulatoria, mucho más relacional. ¿Por qué? Porque intenta atrapar el objeto a partir de esta lógica ontológica, porque lo constituye como sujetos de conocimiento, y si estamos hablando del objeto pedagógico, nos constituye como pedagogos. Si ustedes están en un posgrado en pedagogía, que forma para investigar, mirando la complejidad de lo educativo, de las prácticas educativas. Ahora, no es que esto quiere decir, bueno, no hay que pararnos en las teorías, no, sí hay que pararnos en las teorías, por supuesto, pero hay que interrogar a las teorías, y ahí es donde Semmelmann plantea la función dialéctica del uso crítico de la teoría, que implica una formación epistemológico-teórica nuestra, para poder hacer estas distinciones de las que hablábamos en la primera parte. Entonces, si yo concibo al objeto y la mirada pedagógica, me puedo auxiliar de la sociología, ¿por qué no? Me puedo auxiliar de la psicología, claro que sí. Pero hay planos y niveles de las prácticas educativas que requerimos mirar más allá de la mirada sociológica, politológica o antropológica o económica, etc. No sé. Esto tiene que ver metodológicamente con la delimitación de sus objetos. ¿Cuáles son los planos de análisis de este problema de investigación construida desde la complejidad, desde el dinamismo de la realidad? ¿Cómo hacemos los famosos recortes? Y ahí entra el pensar epistémico que plantea el autor Semmelmann. El texto por ahí lo tenemos, Claudia lo tiene, y es pequeñísimo. Claro que ese textito tiene toda una obra atrás desde los 80 del autor, desde el libro El uso crítico de la teoría y muchos otros. Claudia les puede orientar en algunas referencias teóricas al respecto. Sí. Para América Latina el pensamiento de Semmelmann ha tenido mucho impacto en Argentina, en Chile, en Venezuela, con esta lógica del pensar del presente potencial. ¿Por qué? Porque es lo que él planteaba, que la lectura de la realidad no es solamente una operación de intelección intelectual, sino es una lógica de inteligibilidad que apunta a la construcción de una conciencia histórica sobre la realidad, para mirar hacia un horizonte que querramos desde nuestra postura, si estamos parados en México, en América Latina, o en Europa, o en África. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Y para qué conocer sobre nuestra realidad? Para poder intervenir en ella a través de nuestras prácticas, para hacer un esfuerzo de cambio, de transformación con rumbo, con direccionalidad política, cognitiva, una episteme que no es solamente la cuestión racional e intelectual, que involucra incluso nuestros sentimientos, nuestra historia, nuestra cultura, nuestros hábitos, nuestras pasiones, todo eso encierra nuestros objetos de estudio. Termino diciendo, me faltan muchas cosas más que decir, pero ahí termino diciendo, si no nos emocionamos, si no amamos nuestro problema de investigación y nuestro objeto de estudio, se nos va a hacer como un matrimonio de esos no muy bien avenidos. Pero si nos enamoramos de nuestros objetos, si vamos sintiendo esa manera en cómo nos transformamos
de nuestros sujetos a partir de esto, cómo delimitamos y miramos, cómo conocemos y formamos nuestras teorías, con pasión, con preguntas, con interrogantes. Ya no hablé de la función de la interrogación con las preguntas, ese es otro tema ya más metodológico, para poder mirar la realidad. Eso es lo único que les quiero decir. Finalmente, la mirada pedagógica, yo les felicito por estar en este posgrado. Nuestros egresados tienen de verdad otra mirada. Habían otras tesis de las cuales les quería comentar, nada más termino una que yo dirigí de licenciatura sobre Alexander Neal. Un día íbamos caminando con el proceso de la investigación con este estudiante y un día me aparece porque tomó una materia en la licenciatura, su materia de Sociología de la Educación. Y la materia de Sociología de la Educación me la llevó para otro rumbo y otro lugar de la investigación. Cuando regresó a asesoría, le digo, a ver, ¿y lo que llevabas antes? Le digo, mira, aquí hay dos caminos, tú te estás yendo entonces por la mirada sociológica, tú elige, yo no te voy a decir que, porque yo soy muy respetuosa de las decisiones de los estudiantes, yo trato de orientarlos, de guiar. Le digo, vas a hacer Sociología de la Educación con el referente del proyecto Summerhill de Alexander Neal a mediados del siglo pasado, como un exponente de las pedagogías antiautoritarias y libertarias dentro del gran movimiento Escuela Nueva, o podemos replantear la construcción de tu objeto, pero ojo, ¿nos vamos más por la sociología o nos seguimos por el caminito de la pedagogía? Ay, no, mi semestre, pues sí, ¿verdad? Bueno, pues nos regresamos por este caminito. Hizo una tesis sencilla, muy decorosa, muy interesante. Yo aprendí mucho guiando esa tesis. Bueno, ahí lo dejamos. Muchas gracias. No, yo les aplaudo a ustedes por su paciencia. Bueno, pues tomamos nuestro receso. ¿Cuánto va a ser? 10 minutos. 15 minutos, si quise, te parece. 15 minutos de resto y regresamos. No, al contrario, gracias. Ya se cerró la grabación. A los colegas. Ya cerró la grabación. ¿O la vas a ver? No, la grabé ahorita. No, sí, la pausé y ya después. No, porque yo les quería decir que va subiendo nivel, porque creo que se iban a ver a ay, no, como me han dicho. Perdón, se nos olvidó. No es cierto. Bueno, lo van a ver. Para hacer por eso no sé, y a reserva de lo que se pueda claro, pero porque a veces no solo le veo yo nivel, ya ves que me van a bajo liderazgo de Alicia un poco tenía fecha de los imaginarios como para pasar lista de discusión, no, para poner que teoría de educación, el eje de educación y ambiental y currículum. Y de ahí han derivado y crecido muchos proyectos. Bueno, Berta, sí, planteó ella, somos tanto ella como yo, aunque esta división. Bueno, ahorita somos parte de lo que después se puso Alicia en el momento llamó investigación. Así es, ¿verdad? Y de un legado muy importante, conocemos estos debates y además consideramos que son debates fundamentales. Cada quien los incorpora desde diferentes referentes y dimensiones a sus propios procesos de docencia y de investigación, y tenemos muchas discusiones, pero creo que ahorita la voz la tienen ustedes. Así que, por favor, preguntas, comentarios, preocupaciones, todo lo que ustedes consideren pertinente para aprovechar la disposición y la pasión con la que ya vieron que Berta se compromete a todas las actividades que hace, y le agradecemos por eso. Doctora, nada más una solicitud. ¿Sí? ¿Podría pasar esta silla acá para que quien quiera hablar pueda salir bien en la grabación? Por favor, lo que tú necesites, Melissa. Sí, entonces... Aparte te vas a graduar de... sí, de coreógrafa. Sí, nos ayuda mucho, Melissa. De directora y productora de la memoria visual y auditiva de este seminario. ¿Quién quiere comentar algo?
por favor, de los que están presentes, incluyendo a Miguel, por supuesto. Algo los tuvo que haber movido, por favor. Si nos dices tu nombre y un poco contextualizar para que la doctora también te conozca, que estás trabajando y muchas gracias. Mira, aquí puedes apoyar tu... Es que está bien, gracias. ¿Sí pasas fuego? Sí. Muevo la mesa. Ahí paso. Sí, es que está un poquito para acá. Nada más voy a tomar esto. Aquí está su plomo. Sí. Ay, gracias. Aquí está. Bueno, Gracias. por favor, tienes la palabra. Sí, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Fernando. Soy estudiante de maestría del segundo semestre. Mi tema general de tesis tiene que ver con trayectorias educativas. Específicamente lo que yo quiero analizar es la cuestión del retorno escolar en un determinado grupo de estudiantes. Y bueno, felicitarla primero que nada por la información, la ponencia que nos vino a presentar el día de hoy. Creo que son cosas bastante interesantes que de pronto a lo mejor al momento de que uno empieza a estar como redactando y trabajando en sus proyectos de tesis, ya das por hecho, ¿no? O a veces crees que con el simple hecho de delimitar un problema que tiene que ver con el ámbito educativo ya estás hablando de una cuestión específicamente pedagógica, pero no siempre es así. Y bueno, en ese sentido, esto me hacía preguntarme, ¿no? Justamente como esta importancia que puede llegar a tener la teoría, la metodología e incluso los objetivos de estudio al momento de que uno está planteando un proyecto de investigación, ¿no? Uno como estudiante, ¿cómo puede llegar a hacer esta articulación de manera concisa? De tal manera que al momento de que tú estás redactando y elaborando el proyecto de investigación, no se empiece a perder o haya un desfase como en estos tres ejes que creo que son importantes en la parte de la investigación. Esa, bueno, era una duda. ¿Cómo hacer la objetivos, metodología y la teoría que uno piensa utilizar al momento de redactar un proyecto de investigación? Y la otra duda que yo tenía es al momento en que usted planteaba la cuestión del TOE y del TCO. Por lo que yo entendí, o sea, básicamente es analizar la realidad en un determinado momento. Entonces, esa realidad puede ser analizada de una manera transversal, es decir, solamente se ve una perspectiva de la realidad y se deja de lado justamente la cuestión longitudinal. Entonces, no hay un análisis como tal de ello, pero esto me hace preguntarme cómo analizar realidades o problemas emergentes, que realmente a veces no están como muy inmersos dentro de un campo específico como tal, sin embargo que de un momento a otro pueden llegar a surgir. Pensaba mucho en la cuestión de la pandemia, ¿no? O sea, una realidad que de un momento a otro viene a cambiar tal vez cómo se va dando el contexto educativo y que de pronto de un momento a otro los estudiantes, profesores tienen que implementar nuevas estrategias para poder llevar a cabo esos aprendizajes, ¿no? ¿Cómo lo analizamos bajo esta perspectiva o bajo estos lentes que usted propone? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesantes preguntas, Fernando. Muchas gracias. Me gustaría juntar dos o tres preguntas. Para que tú puedas... ¿Alguien más quiere ir, por favor? Bueno, Miguel, y después pasa. Aquí para que te puedas ver. Por favor, Miguel. Y después, compañero. Con ese bloque de tres preguntas, le dejamos la voz. Bueno, yo soy Miguel, recién egresado de la licenciatura en Pedagogía, y pues mi principal como interés respecto a la como construcción de mi tesis y problema de investigación es el sujeto pedagógico latinoamericano y justo, o sea, específicamente como proyecto político el neoliberalismo y cómo a través del liberalismo surgen o se forman nuevos sujetos y, bueno, específicamente al sujeto pedagógico. Y, pues bueno, creo que al delimitar mi problema de investigación, han surgido como distintas problemáticas que creo que estamos atravesados como, al menos con mis compañeros de licenciatura, mis compañeras de licenciatura, y justo es lo que se mencionaba, la construcción de la mirada. Y creo que tiene mucho que ver con un posicionamiento, y este posicionamiento que como que vengo trabajando sí tiene que ver, va muy relacionado con el posicionamiento político,
Y entonces yo me pregunto, como estando en una universidad pública, sí creo que las investigaciones tienen que ir como dirigidas hacia el pueblo, o estudiados como desde una, pues sí, un posicionamiento político centrado como a las necesidades como que aquejan, pero también sí creo que hay como, pues sí se presenta esto, cómo construimos una mirada política en torno a este pensar teórico y pensar epistémico. Y bueno, esa es mi pregunta. Muy interesante. Me identifico mucho contigo. ¿Estás maestría? No, bueno, recién egresé de la licenciatura. Sí, eso entendí, nada más lo quería. ¿Estás empezando la maestría? No, No. está como ayudante de docente mío. No, pues con razón haces estas preguntas. Muchas gracias, Miguel. Muy interesante tu pregunta. Bueno, mucho gusto, muchas gracias por la plática. Yo soy Ricardo, soy estudiante de la maestría del segundo semestre aquí en Pedagogía, y bueno, con la discusión que tuvimos ahorita, bueno, con la plática que nos dio, me surgía la duda de cuál es el límite permitido de uso de teorías no pedagógicas, porque finalmente nosotros, a veces no existe quizá desde la pedagogía esas miradas, y entonces uno acude a la sociología, a otras miradas, y bueno, lo que yo me pregunto es cuál es el límite que tenemos permitido nosotros como estudiantes, o deberíamos de tener, ¿no? También me genera otra duda si se puede, no sé si exista pedagogizar la teoría, o justo a esto se refiere con la mirada pedagógica. ¿Cómo podemos pues atender esta quizá todavía carencia, ¿no?, de teoría pedagógica respecto a algunos de los temas que se pretenden investigar, ¿no? Entonces esa era como mi pregunta. ¿Hasta cuál es como ese límite permitido, o cómo tenemos que enfrentarnos a estas teorías? ¿Cómo enfrentarse a la teoría? ¿No? Para darles esa mirada pedagógica. Esa sería la pregunta. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, pues son fuertes las preguntas complejas. Cada pregunta remite a otro diálogo, a otras referencias, a abundar más. Muchas gracias. Voy a empezar con Fernando, y con esto último, en parte que me plantea Ricardo, con cómo nos enfrentamos a la teoría y cuál es el límite permitido para usar las teorías de las ciencias, otras ciencias que no sean pedagógicas. Hay mucho que abundar ahí, pero también tiene que ver, o yo lo vinculo con la pregunta que hace Fernando, como dice, ¿cómo hacer la articulación entre objetivos, metodología y teoría? En el fondo hay una preocupación de cómo usamos la teoría, cómo construimos nuestros objetos para poder establecer ciertos objetivos, que los objetivos marcan el alcance que va a tener nuestra tesis, nuestra investigación, ¿verdad? Miren, comenzaría diciendo que estamos viendo la fecha para la siguiente reunión con ustedes, ya no como conferencia, sino como un conversatorio con ustedes. Estamos viendo la fecha en septiembre. Voy a volver, y el tema que nos plantean Claudia y Alicia es justamente las aproximaciones de corte metodológico. Es decir, la construcción metodológica de nuestra investigación se construye. ¿Sí? Yo traigo un planteamiento que Claudia y Alicia conocen, que trabajo con la problematización a partir de 3 referentes: el referente histórico, contextual, en diferentes planos, los diferentes contextos, que es parte del ejercicio de la lectura de la realidad, el referente histórico contextual, lo situado de la realidad, o donde nos queremos parar para mirar dónde estamos situados. El otro referente es el referente
empírico o práctico, diríamos, la aproximación a lo fenoménico que nos interesa estudiar. Si vamos a hacer una investigación incluso de corte teórico, conceptual, una investigación de corte conceptual, no vamos a ir a trabajo de campo a las escuelas o a entrevistar a especialistas, sino vamos a hacer un ejercicio, una indagación de análisis conceptual, de análisis de los contenidos conceptuales, pero tiene un referente empírico, que son las obras o las teorías que vamos a analizar. Entonces, no hay investigación sin referente empírico, así sea una investigación de corte conceptual o teórica. Y el tercer referente que voy a trabajar en este planteamiento, la segunda vez que yo regrese aquí con ustedes, es el referente teórico, justamente. ¿Sí? ¿De qué teoría partimos? ¿Y cuál es el límite para abordar a las ciencias de la educación o algunas teorías de las ciencias de educación? Que esta pregunta me la hacía, bueno, también Ricardo. Sí, Ricardo. Y también de alguna manera está en la pregunta de Fernando, ¿no? Es decir, ¿cómo se enlazan objetivos, metodología y teoría? Bueno, vamos a ampliar con sus preguntas, yo me las llevo, ya tomé nota para incluso tratar de acercarme en la exposición a estas inquietudes en lo particular. No voy a responder todas sus inquietudes, ¿verdad? Yo en todo caso diría, sigan a su asesor, a su tutor. Él los va a llevar a buen puerto. Síganlo. Estos seminarios sirven para que ustedes lleven replanteamientos, resignificaciones, dudas incluso de corte metodológico o teórico con sus directores, directoras de tesis, ¿no? Entonces vamos a ampliar ese tema. Entonces, pero por lo pronto, dice Fernando, ¿cómo hacer esta articulación? Utilizaste el término articulación. ¿Sí? ¿Cómo tejemos? Vamos a ponerlo en términos verbales más accesibles, ¿no? La articulación es un tejido y hay diferentes maneras de tejer. Por ejemplo, Ernesto Laclau hablaría de la relacionalidad discursiva, en un campo discursivo en donde Laclau maneja dos lógicas, la lógica de la equivalencia y la lógica de la diferencia. No voy a ampliar en esto, pero a partir de estas lógicas puede haber un punto un punto nodal de articulación entre distintos elementos que conforman ese campo discursivo, ¿no? Entonces podemos tomar un elemento, si manejamos esta lógica hegemónica, esta lógica del análisis del discurso que maneja Laclau en el terreno de la política o de la filosofía política, Laclau diría, yo puedo tomar algunos elementos de la teoría de la psicología sociocultural de Vygotsky, pero como es sociocultural, bueno, pues a lo mejor me jalo por ahí algunos elementos conceptuales y metodológicos de la antropología cultural. Pero la pregunta que hace Ricardo, el de los límites, ¿cuál es el límite? Sí, tú, ¿cuál es el límite? No te lo puedo decir en este momento, porque al jalar estos elementos particulares, teórico-disciplinares, de diferente procedencia epistémica, teórica, metodológica, desde la antropología y desde la sociología, aquí el asunto central es qué logras construir tú en esa articulación. Ese es el punto nodal. Y ahí están operando estas dos lógicas. La lógica de la diferencia, antropología, sociología,
o las antropologías y la sociología, y tú lo sitúas, lo traes en relación a tu problema en el campo problemático, en tu proceso, porque es un proceso de construcción problemática, en donde estás construyendo, delimitando tu estudio. De esto vamos a hablar en esta próxima sesión, porque aquí tiene que ver con un tema que hoy no me alcanzó a abundar: el ejercicio de la interrogación. A lo más que me acerqué es a poner el énfasis en la relación, antes que la relación sujeto-objeto, como este alumno que les platicaba de la tesis de la biopolítica. Él no traía una relación sujeto-realidad. Él no se había acercado a la realidad educativa y pedagógica. Traía una teoría. Y esa es una manera de hacer investigación. No es que sea... No es que sea errónea, no. Perfecto. Hay toda una línea en el campo de la investigación educativa en México y en otras latitudes que Foucault, yo he trabajado con Foucault. Las tesis que yo he dirigido, cuando la mirada pedagógica y la construcción de su objeto, la alumna decide trabajar con Foucault, sí, pero ¿cómo vas a trabajar con Foucault? ¿Para qué te va a servir Foucault? ¿Para repetirlo? Ese es otro límite. Un límite es un límite de posibilidad epistémica y teórica. ¿Dónde te paras? Lo que estoy tratando de decir es un poco, en mis palabras muy burdas, lo que decía Bachelard. Hacemos una vigilancia epistemológica de las teorías que estamos ampliando a partir de diferentes, la lógica de la diferencia, de diferentes disciplinas y teorías disciplinarias para traerlas para ver qué de mi problema. Por eso es fundamental el ejercicio de la interrogación. Es fundamental, según mi manera de investigar, no es la única ni la mejor, es el modo en que yo hago investigación. ¿Cómo me acerco a la teoría? No es que yo deseche la teoría, no, nos encanta la teoría, ¿verdad? Nos engolosinamos aquí. Bueno, la doctora Ayala, ¿qué les puedo decir? Ya la conocen, la doctora Claudia. No, ellas son mis maestras en teorías educativas y de la pedagogía. Yo me he formado aquí. Pero ¿qué hacemos con esas teorías? ¿Para qué? Y ahí es donde entra, que lo voy a retomar en la siguiente sesión, esta diferencia entre el pensar teórico y el pensar epistémico. Cuando este tesista me dice, yo voy a analizar las TICs en los procesos de aprendizaje, en los procesos educativos, no estaba delimitado. No me decía si va a trabajar las TICs en el aula, si va a trabajar las TICs desde qué hace el maestro con las TICs, o si va a trabajar esta cultura ciber en la que estamos todos los días. No estaba la realidad que él no había tocado la realidad, no había trabajado el referente práctico, fenomenológico o empírico de su objeto. Él traía toda la teoría. Esa es una forma, ese es un límite. Entonces la teoría de la biopolítica de Foucault dice y yo ya de antemano me sitúo, me posiciono, mi mirada, lo que sea que vaya a ver de la educación lo voy a ver desde aquí. Es un modo, no es que yo ponga blanco, negro, bueno o mal, no, es una manera de construir la mirada pedagógica o la mirada, la aproximación del objeto, más que pedagógica. Incluso cuando empezábamos las primeras reuniones de asesoría, sí, además el planteamiento de la justificación del proyecto desde la biopolítica de Foucault, bien escrita, escribía bien, ya había leído a Foucault, ya distinguía las etapas entre el Foucault de la arqueología, el Foucault de la hermenéutica y el Foucault de la biopolítica y la ética. Ya los distinguía, ya había estudiado. Pero él no se daba cuenta que estaba haciendo una tesis de pedagogía
en donde el objeto educativo, yo no digamos la mirada pedagógica, el objeto educativo no está presente. Y cuando estábamos platicando, yo lo escuché, dice, pero es que todavía me falta leer sobre educación. Él mismo, yo no se lo tuve que decir porque era mi primera observación. A ver, ¿y dónde vas a observar? Lo iba yo a acercar al referente práctico o empírico. Yo iba a hacer un ejercicio con él. Dice, es que me falta leer sobre educación. Muy buen camino, hay que leer educación. Nos pasamos del referente teórico al referente empírico. Cuando él, ya no supe qué pasó con él. Cuando él haga acerque los límites entre o se mueva entre el límite de lo teórico y del fenómeno que quiere estudiar, y porque para ahí hay que indagar datos, hacer recortes, va a trabajar las TICs que hacen los maestros con las TICs, o para qué le sirven las TICs al maestro en su didáctica. Eso estaba por construirse. Entonces, esta pregunta de los límites, yo empezaría metodológicamente o estratégicamente trabajando la relación sujeto-realidad, el ejercicio de la interrogación, es decir, formular preguntas, hacer preguntas, reflexionar acerca de cómo esas preguntas que estoy formulando me regresan a verme a mí mismo y cómo estoy organizando mi cabecita para leer la realidad, porque las preguntas son una puerta o vía de entrada de lectura de la realidad. Hay unos ejercicios que trabajaba este profesor constructivista del DIE hace muchos años, Juan Luis Hidalgo, en su anexo de su libro Investigación Educativa. Sí. Este profesor del DIE, de hace muchos años, es un libro ya viejito, él hacía el ejercicio con sus tesistas de hacer preguntas, y luego les llevaba a hacer un ejercicio de analizar la redacción de las preguntas. Y a veces una coma o una palabra cambiaba el sentido de la pregunta y cambiaba la dirección de la mirada. Me acuerdo que había una pregunta así, a ver si con esto soy más clara. Decía, un ejercicio que pone en esos anexos, dice, el maestro pregunta, ¿cómo el maestro hace posible el aprendizaje de la lectura con sus alumnos? ¿Cómo el maestro hace posible? Y al llevar a la reflexión conceptual y metodológica para construir o reconstruir esa pregunta, la pregunta más o menos recuerdo decía, ¿cómo el maestro, a través de su discurso, y yo agregaría pedagógico didáctico, hace posible y crea las condiciones de aprendizaje, las condiciones para que sus alumnos aprendan a leer y escribir? Fíjense cómo una palabra y la redacción de la pregunta me cambia el sentido de la pregunta y el sentido de la mirada a través de esa pregunta de los procesos de aprendizaje de la lectura escrita. No sé si me explico. Entonces, diría Zemelman, cuando habla de la forma del pensar epistémico, o de la forma del pensar teórico, pensar epistémico, dice Zemelman, cuando trabajamos con la lógica del pensar teórico, ya tenemos la teoría. Y además se vale, pues es la que nos fuimos formando, ¿no? Si yo estoy formado en la línea de la biopolítica, pues voy a hacer mi investigación. Pero si me abro un poquito, si abro la mirada pedagógica y problematizo esa mirada de la biopolítica en contacto con mi referente empírico, pues a lo mejor me muevo del lugar teórico, de la mirada del profesional. No es que lo deseche, es que lo articulo, lo tejo de otra manera
con otras teorías, con otros referentes, pueden ser disciplinarios o prácticos. Esto lo vamos a tocar cuando hablemos del proceso de la problematización en la siguiente clase. Bueno, puedo seguir hablando, pero para no... no, sí, una cosa también. Cuando Zimmermann dice, el pensar teórico es quedarse con la función normativa y predicativa, hipotético-deductiva de la teoría. O sea, la teoría dice tal cosa y desde ahí leo la realidad y desde ahí formulo mis preguntas y desde ahí hago mi diseño o construcción metodológica del proceso. Y la plantea como una capa protectora. Sí, sí, porque pues, es lo que ya conozco, es lo que ya se sabe, es lo que... Por eso luego hay tendencias o modas en perspectivas teóricas. Pues ahora vamos para acá. Y en todo. Un momento fue Piaget, y ahí nos fuimos con él. Otro momento fue el socioconstructivismo, y ahí nos vamos con eso. No son modas, son análisis epistémico, ontoepistémico de por dónde esas... O sea, ¿qué nos están diciendo? ¿Por dónde nos están llevando esas teorías? Esto implica un análisis de las teorías. Es decir, tomar un poquito de distancia de las teorías y decir, a ver, ¿por dónde me llevas? ¿Es eso lo que, por donde tú me llevas teoría, me llevas a conocer la realidad? Los conceptos que tú me estás dando, y ya, ahí me quedé, y me agarro porque es lo que me da seguridad, y ya termino. Claro, también hay que considerar eso, ¿no? Porque el tiempo en las tesis se va. Yo digo, por eso sigan a su director o directora, ¿sí? Porque uno lo que hace es un poco como, perdón que lo diga así, como visualizar y calibrar hasta dónde está el estudiante en su proceso formativo en las teorías educativas. ¿Sí? Y vamos. También hay que ver al sujeto de conocimiento. Y luego Zimmermann diría, yo parto de la teoría desde una hipótesis conjetural que la teoría me dice. Vamos a poner algunos casos de conceptos teóricos y por dónde nos vamos. Pero en el pensar epistémico, dice Zimmermann, las teorías, o Edgar Morin diría, las teorías no son la verdad ni la hipótesis que predice y norma la mirada de ver la realidad. Las teorías tienen una historia. Surgieron con un problema teórico que determinada corriente, autores se plantearon. Por algo. Hay un problema social, hay un problema de realidad que había que responder. Por eso la teoría puede avanzar. No es ajena, hay una práctica de teorización que produce determinadas teorías. El asunto es mirar qué realidad miro esa teoría con estas herramientas conceptuales que me está ofreciendo esta teoría. Y esa realidad que esa teoría del siglo XIX o de la década pasada abrió determinada ventana para mirar. Eso es lo que yo quiero ver de mi realidad, de mi construcción del objeto. Esto vamos a verlo un poquito más tarde, voy a tratar de sacar ejemplos, trabajando los tres referentes, ¿no? Y decir, bueno, por eso el ejercicio de las preguntas es muy interesante el ejercicio de la interrogación. Y diría Edgar Morin, la teoría no es la verdad, ni es la que está antes y al final. La teoría es la posibilidad de problematizar la realidad. La teoría es la posibilidad de hacerme preguntas, formular preguntas osadas, inéditas de la realidad. Y ahí me paso con este planteamiento en parte también de Fernando, cuando dice, ¿cómo podemos analizar realidades emergentes?
como por ejemplo lo que sucedió en la pandemia. O cuando Miguel dice, ¿cómo sería el posicionamiento político? ¿Cómo incorporar, cómo construir una política de la realidad parados desde Latinoamérica, o situados, que ya es una discusión fuerte, parados desde América Latina? Que América Latina es otra cosa que discutir, y ahorita les puedo dar un referente y una invitación. ¿Cómo analizar las realidades emergentes? Vamos al caso de la pandemia. Miren, esto lo discutía yo hace poquito en una reunión de Zoom a las 7 de la mañana con una colega argentina, Liliana Petrucci, en donde decía, bueno, estábamos discutiendo aspectos, la didáctica, y situamos el momento de la pandemia del 2020. Y ahí decíamos, bueno, podemos identificar que la pandemia fue un momento disruptivo. Así como podemos ver la emergencia, ¿qué es lo emergente? Como un momento disruptivo que irrumpe, y la función de esta irrupción es que disloca la realidad. ¿Qué es lo que nos pasó? Desordena la realidad. Nos sorprende y nos quedamos así. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué hago? El momento es esa sorpresa, es ese caos, es ese desorden, el sujeto. Ya después empieza a elaborar, que es lo que hicimos ustedes y nosotros, maestros y estudiantes. Las universidades dijeron, pues, abramos las plataformas, Meet, Zoom y todo eso, y ya, que siga el currículum, el plan de estudios, el ciclo escolar, los contenidos se tienen que mirar ahora en línea, cuando los maestros nos fuimos formados para trabajar en educación en línea, ¿no? Y ahí nos ponen en una hora, aprende el media, y se gastaron millonadas las universidades en contratar a las plataformas, ¿sí? Y bueno, los maestros nos pones ahí rápido. A mí me enseñó a Arnalda Gallardo y un estudiante a usar el Facebook, para las clases. Porque yo usaba el Facebook para la discusión de mis grupos, porque yo ni siquiera uso el Facebook. Pero sí, a partir del 17, cuando los muchachos se fueron a las brigadas de los sismos del 17, dijeron, nosotros vamos a venir a clase. Vamos a hacer foros en el Facebook. Tuve que aprender el Facebook. Bueno, pero en la pandemia, es decir, ¿qué es lo emergente? Lo emergente lo podemos entender como una disrupción que nos mueve la realidad de tal modo que empezamos a problematizar eso y a elaborar. Y en esta discusión que teníamos con la profesora argentina, una amiga y colega argentina, Liliana Petrucci, el lunes a las 7 de la mañana, que discutíamos cosas de didáctica con Liliana, no es nuestro tema, pero vino a la mente lo de la pandemia. Y más que la pandemia en sí misma, que puede ser un objeto de estudio, y ya hay artículos publicados, hay mucho publicado de testimonios que dieron profesores de qué hicieron y de estudiantes de qué hicieron en las clases de la pandemia. Yo misma tengo ahí un trabajito que nunca publiqué, cómo trabajé el tema de la evaluación en la pandemia, que no voy a hablar de eso. Moví todo, es más, moví el contenido del seminario, porque a mí lo que me interesaba eran mis estudiantes ahí. Cuando una chica en la pandemia me dice, maestra, me manda un mensajito porque hicimos nuestro grupo de WhatsApp, no voy a poder conectarme, maestra. Yo quisiera, porque ahí es donde platico con usted y con mis compañeros, maestro, pero no voy a llegar, estoy en el hospital. Mi abuelita está internada en el hospital. Y no me puedo gastar mis datos aquí en la sala de espera y no me puedo mover, porque un familiar tiene que estar acá.
Mi papá y mi mamá están trabajando y la única que puede estar aquí en el hospital soy yo. Y no me puedo gastar mis datos, maestra, para entrar a la clase. Ahí hay un problema pedagógico. Pero la centralidad del problema pedagógico no son las TICs, es el sujeto que siente, el sujeto que quiere aprender. No, hombre, si yo les platicara todas las anécdotas, ¿cómo voy a evaluar eso en la pandemia? Ese es un fenómeno emergente. Pero la construcción del problema tengo que hacerla. Bueno, platicando con esta colega, comentamos que ya hay muchos artículos e incluso libros publicados, testimonios de maestros de qué hicieron con la pandemia. Pero dijimos, no nos interesa saber qué hicieron los maestros en esa coyuntura de la pandemia. Nos interesa ver qué problema podemos recuperar en el contextuado en la pandemia, pero continuado ya como un problema pedagógico. Y eso nos ocurrió decirlo de algún modo, no sabemos si ese es el nombre del problema, la inventiva pedagógica que se civilizó, no es que inventaron los maestros, sino la inventiva pedagógica que potenció el saber de la experiencia de los maestros. Y no fueron las TICs, no fueron las TICs, fueron. Ahí está el problema pedagógico para observar. Otra manera, creo yo, me diste la pregunta como para seguirle pensando, Fernando. Otra manera de entender la emergencia es seguir tendencias. Por ejemplo, tú dices, voy a hacer mi tesis analizando las trayectorias de estudiantes, Bueno, esa es una tendencia y una línea de investigación muy importante. Y hay especialistas que hacen un trabajo de primera muy serio sobre trayectorias estudiantiles. Unos más pegados a la cuantificación, otros más pegados a la quanti-quali, y otros que no sé si hagan estudios de trayectoria, como lo ves, que son más bien estudios de corte cualitativos, hermenéuticos, que no usan números. No, son más narrativas. Son más narrativas, ¿sí? Ajá. Bueno, las tendencias que no son modas son líneas de investigación, y cuando nos estamos formando en el gerundio, estamos en el proceso formativo, es importante adscribirse a una línea de investigación, seguir una línea de investigación, y entonces ahí es lo que ofrece este posgrado. ¿Sí? En este posgrado hay profesores que ya tienen una línea de investigación y hay especialistas en trayectorias, entonces hay que leerlos, hay que ver y ver qué nos convence, qué no tienen de lo que queremos, y ahí vamos. Pues creo que, una última cuestión que me interesa mucho, no es que te deje de lado, Miguel, sino que me interesa mucho tu mirada, América Latina. Mira, en nuestro seminario de currículum, te voy a decir que te puedo invitar a la doctora Claudia y a ti, les puedo dar el link porque es un link cerrado, pero déjame ver. Ana Gallardo nos va a hacer el favor de presentar un tema que yo le pedí, porque nuestro seminario se llama Currículum Latinoamericano. Te voy a decir en qué fecha se va a presentar Ana Laura Gallardo, hablando de América Latina como función, más que como un espacio geográfico, como una función lógica, ¿sí? No como América Latina, no como el espacio geográfico o topográfico, sino como una función desde donde estamos parados, porque América Latina no es lo mismo Brasil que México, o que Chile, o que Perú, ni mismo Brasil. Hoy hay tantos Brasiles como hay tantos Méxicos. Entonces, bueno, ahorita te digo qué día y qué fecha
fecha se va a presentar Ana Laura Gallardo. Aquí traigo el programa porque lo quiero ver con Elisa. Pero nos va a hablar Ana Gallardo en septiembre, empezando septiembre creo, nos va a hablar, sí, Ana Laura Gallardo. Pero yo luego les doy la fecha y si quieren. Sí, yo se lo comparto. Primero para ver el posicionamiento, ¿qué significa decir cuando queremos construir la mirada desde América Latina? ¿Qué es lo latinoamericano como función, como un locus de enunciación, diría Gallardo? Y yo le pedí que si nos hace favor de dar una, porque este tema ella lo maneja, ¿no? Luego, y la próxima sesión vamos a hablar con Chantal Mouffe, que si les interesa les puedo dar el link. En la sesión próxima, el retorno de lo político, porque nosotros en el curso trabajamos la noción y la postura y la línea de investigación del currículum más de un corte posfundamento, no esencialista, no de la racionalidad técnica del currículum, no es cómo hago el currículum, ya y este es el currículum formal y este es el que se aplica mecánicamente, no, en esa postura no. Estamos más bien en una idea de problematizar el campo del currículum desde diferentes perspectivas, leemos a varios autores de diferentes posicionamientos. Y la próxima sesión, este semestre estamos trabajando el giro afectivo en las ciencias sociales y en la educación. Y el giro afectivo atraviesa por múltiples dimensiones. Yo voy a empezar el siguiente martes hablando de la dimensión política del giro afectivo. Y la dimensión política del giro afectivo con dos autoras, Chantal Mouffe y un artículo muy breve de Leonora Arfush, donde nos habla del giro afectivo en las ciencias sociales. Pero para entender esta construcción de la mirada del posicionamiento político, y Mouffe trabaja la idea de la perspectiva del antagonismo, ¿sí? Que no te la voy a explicar ahorita. Te invito, si quieres le mando a Claudia un video y el libro de Mouffe que habla sobre el poder de los afectos en la política, en donde ella plantea la perspectiva del antagonismo en la política para entender la tensión y la tensión constitutiva entre ellos y nosotros. Entonces, ese ellos y nosotros, siempre hay una tensión, es decir, nosotros somos en atención a la alteridad constituidos desde esa alteridad y viceversa. Y es en esa tensión donde se produce el antagonismo y la posibilidad de lo político y de la política. Tenemos un video y el librito chiquito de Mouffe sobre esto, ¿no? Y eso es si te interesa, lo platicas con Claudia que me pide el link para esta sesión, puedes entrar, ¿sí? No te puedo incorporar al grupo porque no se trata de que le demos más chamba, porque allá trabajamos en equipos y hacen trabajos colectivos. No, nada más a esa sesión, por si te interesa esta perspectiva latinoamericana. Claro, nosotros lo vinculamos al objeto curricular, al objeto pedagógico curricular, por si te interesa, ¿no? Pero definitivamente me parece que la dimensión y el posicionamiento, la mirada y el posicionamiento de lo político y la política en educación es fundamental. Si hoy decimos estamos trabajando de cuál es el rumbo de la educación, cómo vamos a formar a las nuevas generaciones o cómo estamos formando las nuevas generaciones. Hoy en México se está dando una reforma en la básica que está dando un giro epistémico, teórico, ontológico, curricular con la nueva escuela mexicana y con la reforma de la educación básica, que en lugar de pensar en formar a individuos en lo individual, se piensa en formar sujetos colectivos.
voluntades colectivas. De esto hablamos Chantal Mouffe, ¿sí? Y me parece que ese es un aporte no solo en Europa, también en América Latina. Freire, todo el pensamiento pedagógico y el legado pedagógico de la América Latina, ¿sí? Hay que leer a Adriana Puigros con la historia de la educación en América Latina, en fin, no me voy a meter en eso, pero tenemos un legado pedagógico desde América Latina. Y eso no quiere decir un chauvinismo regional, no salimos de América Latina, no. Por eso es importante entender qué es la mirada latinoamericana. Más que decir, ay no, nada más América Latina, ya no vemos Europa, ya no vemos Asia, ya no vemos África, ya no vemos el mundo. Por favor, estamos en el mismo barco, como dijera Morano. ¿Quién es el que habló de la metáfora del barco? No sé. Bueno, estamos en el mismo barco. Ese es el mundo que se está cayendo a pedazos. Mi hipótesis es que está volviendo una situación de límite epistémico, de límite humano, de límite del planeta, de la vida, en interrogaciones, porque yo le apuesto a que con educación no vamos a cambiar este mundo, pero sin educación tampoco. Ahí vamos. Bueno, creo que ya me hablé demasiado. No, está muy bien. Alicia, ¿quieres ir cerrando? Sí, claro. Bueno, pues no sé si hay alguna otra participación de ustedes. A ver. Sí, pero sí tienes que sentarte. Vente para acá. Por favor, es que si no se registra el video. Muchas gracias. ¿Te llamas? Yo me llamo Lorena Durán. Lorena. Y bueno, mi pregunta es más una pregunta es una pregunta, porque no es como una pregunta. Una pregunta. Ajá. Bueno, yo estoy trabajando, bueno, mi trabajo se titula El pensamiento cinematográfico de Gilles Deleuze. Ajá, para una pedagogía del movimiento. Entonces, mi pregunta es que justo estoy como construyendo o reformulando el proyecto de investigación, justo por lo que usted mencionaba de qué tan pedagógico o no tan pedagógico puede ser eso, ¿no? Porque justo, o sea, como que la base es muy filosófica y no solo filosófica, sino estética, ¿no? Estética filosófica. Entonces, en ese sentido, como que yo, bueno, de lo que hablaba de la teoría de los objetos educativos y la teoría del conocimiento del objeto, justo, o sea, me preguntaba si es posible como alejarse un poquito, no tanto, porque tiene impacto, creo yo, en la teoría de los objetos educativos, pero alejarse un poco de la teoría de los objetos educativos y centrarse un poco más en la teoría del objeto del conocimiento, que impacta en las creaciones de las teorías de los objetos educativos. En este caso, o sea, desde el ámbito filosófico y estético, cómo es que desde ahí se formulan teorías de objetos educativos, ¿no? Entonces, en ese sentido es como, ¿qué tan pedagógico o no pedagógico es que te alejes un poco de los objetos educativos, pero sí lo hagas con una intención de posteriormente como formular una teoría de objetos que sirva a la pedagogía? Sí, mira, tu inquietud, como bien dices, más que una pregunta concreta, es una inquietud. Yo la leo, no te puedo responder todo porque no conozco tu proyecto, no es un proyecto sencillo, lo cual no quiere decir imposible de abordar. Por eso la delimitación, la construcción del objeto y de la mirada es clave. Es decir, cómo vinculas a las lecturas de Gilles Deleuze sobre el tema y otras quizá para ver un proceso, práctica, fenómeno educativo, ¿sí? Yo lo que te diría, dices, ¿qué tanto es salirme de la pedagogía para plantear esta cuestión más filosófica, estética de lo educativo? Yo te diría que es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque justamente
dice, ¿cómo me salgo de la pedagogía? Yo primero te decía, ¿de cuál pedagogía estás hablando? ¿De cuál te vas a salir para entrar con otra mirada o construir otra mirada pedagógica? Digo, eso yo no te conozco, pero yo decía, al contrario, yo creo que cuando Semelman habla del uso crítico de la teoría, de hacer una valoración teórica, de calibrar por qué me interesan esas categorías, no sé qué categorías de Gilles Deleuze estás trabajando, para ver cómo formulas tus preguntas, cuál va a ser tus objetivos o propósitos o alcances de tu tesis, hasta dónde va a ser. Es una tesis de corte conceptual, vas a tocar referente empírico, en fin, eso no lo sé ni... Pero lo que yo te diría es que sí, es decir, hay que tomar la famosa distanciamiento, ¿sí? Distanciamiento de la pedagogía, yo diría de cuál pedagogía te quieres distanciar, o de cuál pedagogía te quieres reapropiar, y cómo enriqueces o construyes esa mirada, por ejemplo, ¿qué te aporta Gilles Deleuze para hablar de educación? Y eso no te lo va a decir Gilles Deleuze, esa es una construcción tuya. Y ese es el pensar categorial del cual vamos a hablar. ¿Cómo construimos categorías propias, herramientas propias? Y fíjate que yo fui miembro del sínodo, del jurado de una tesis que dirigió Patricia Mar. La chica se llamaba Berenice, no me acuerdo su apellido, y era como desde la Gestalt, ella trabajaba la cuestión del teatro, me acuerdo que era el teatro, y hablaba del espacio y la creación, como del performance. Mira, eso me hizo recordar una conferencia que dio hace muchos años Emilio Tenti para hablar de los maestros y la tarea de la enseñanza que hacen los maestros, pues decía, los maestros no aplicamos técnicas ni enseñamos un contenido así nomás, los maestros recreamos y hacemos un performance. Tenemos un guión, el programa, el contenido, las actividades, ese es el guión. Pero en el momento en que ponemos en acto esa propuesta pedagógica, hay un momento, un espacio, Bachelard diría, un espacio poético, didáctico, en donde se crea una relación pedagógica, un encuentro entre la enseñanza y el aprendizaje. En fin, pero esta tesis, hasta donde yo recuerdo, porque a mí me dejó mucho esa tesis, porque yo ando con otras inquietudes en didáctica. Yo antes trabajaba con una categoría de la estructura didáctica y todo eso, pero ahorita estoy intentando construir una categoría que se llama el espacio didáctico. ¿Sí? Y la noción de espacio la recupero de Bachelard. Y también Leonora Arfuch trabaja cómo estoy jalando desde la filosofía, de la ciencia, y desde Leonora Arfuch, desde la semiología que ella propone, la noción de espacio. Eso es categorizar. ¿Sí? Para mirar qué, para mirar una relación pedagógica que no se sujeta y somete a una estructura, a un guión, a una técnica, ¿no? ¿Sí? En fin, no te puedo ampliar más, pero ahí estoy en la problematización, en el momento de la problematización. Entonces, yo te diría, sí, no es fácil el tema que estás planteando. El distanciamiento de cuál pedagogía, a lo mejor una pedagogía más tradicional, más escolarizante, no una pedagogía que deseche la escuela, no, vamos a seguir estando en la escuela, pero esa teoría más pedagógica, si esa hay que tomar una distancia, sí, yo te diría, es conveniente el distanciamiento para reencontrar otras herramientas, que en este caso dices que te permite la dimensión estética desde la filosofía de Gilles Deleuze, ¿no? Y ahí sí yo ya no puedo opinar porque pues eso es todo un proceso tuyo. Pero sí recuerdo, mira, revisa esta tesis
Porque yo creo que en el campo pedagógico, en nuestra formación, en este posgrado, por suerte se están haciendo muchas tesis sobre arte, sobre teatro, sobre la danza, sobre la música. Bueno, en pedagogía tenemos una investigadora valiosísima que es María Esther Aguirre Lora, que se ha incursionado, revisa la obra de Lora, ha incursionado sobre la música, ¿sí? Y ha enriquecido mucho el discurso pedagógico desde el estudio de la música, ¿no? Entonces sí, lo dije hace rato, la dimensión, la esteticidad nos acompaña porque somos seres humanos, pero la dimensión estética del arte, la esteticidad de las artes es fundamental. Ojalá se enseñáramos más eso en pedagogía, tanto a maestros como a alumnos. Hace falta, por eso me encanta la pintura. Pintar es como hacer un proyecto de investigación, es un proyecto es un proyecto vivo, es un proyecto de creación, hay creacionismo en el arte como lo hay en la pedagogía. Entonces, cuando están haciendo ustedes sus tesis, es lo mismo que hacer una pintura, tienen un proyecto, parten de una idea, escogen los colores, ¿sí? La forma, qué vas a expresar a través del color y la forma, es un momento creacionista. Por eso el arte es necesario como recurso pedagógico, no como técnica, como recurso del pensar pedagógico y de la construcción de la mirada pedagógica. Es lo que te puedo decir. No respondí a tu pregunta, pero es lo que me hiciste pensar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues vamos cerrando. Como pueden constatarlo, ha sido una sesión muy productiva, muy rica. Te agradecemos mucho, así es verdad, con esta conferencia y luego toda esta presentación de participaciones, preguntas. Abrimos, digamos, ya el seminario, es la sesión inaugural. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes también, por supuesto, por estar aquí. Nos vemos el próximo miércoles. Solo quisiera hacerles una pregunta. ¿Quiénes de ustedes se quedaron ya como definitivos en el seminario? Ya los que están. ¿Tu nombre? Lorena, en la semana de cambios. Lorena. ¿Quién más? Ricardo. Fernando. Y Eliezer. ¿Cómo? Eliezer. Ok. Muy bien. Okay. Sí, ya pasó la semana de cambios, ¿verdad? Ya este es el grupo. Bueno, pues retomo. Muchísimas gracias, Berta. Muchas gracias también a ustedes por su participación, por estar aquí en el seminario. Y nos vemos el próximo miércoles. Que tenemos que todavía no les hemos enviado el ajuste del programa, porque la doctora y yo lo vamos a checar. Están ya confirmándonos presentación de proyectos primarios. Sí, es la primera sesión de la presentación de sus proyectos. Por favor, envíenos el proyecto con la presentación. Algunos ya nos mandaron, ya tengo yo 2 que lo mandaron ampliado, no mandaron una síntesis, ya están en nuestro correo, pero quienes faltan, por favor, hay algunos que nada más mandaron el proyecto y no su síntesis curricular. Si nos pueden mandar la síntesis curricular, como lo habíamos dicho, corta, y su proyecto para que nosotros la tengamos con anticipación, pero aquí lo importante es que si tienen que hacer una presentación, yo creo que de máximo 20 minutos, media hora, les habíamos comentado con lo más importante de su proyecto, el cómo está, porque ya en el foro de discusión ya van a tener que hacer un ajuste de los proyectos en función a lo que han venido aquí escuchando y lo que van a escuchar a lo largo de todas las sesiones que tenemos programadas. Pero habíamos acordado empezar con presentación de sus proyectos, como están, para que nosotros podamos socializar el equipo
a partir de la próxima semana. Como son 4, no sé si tú consideres que con una sesión revisamos los 4 o la dividimos, porque teníamos 2 sesiones prácticas. Sí, yo creo que la dividimos y les damos entre 30 y 40 minutos para su presentación. No sé, tenemos aquí posibilidad de... Sí, tenemos el equipo, pero entonces yo creo que es importante decir quién va a presentar. Exacto. Estaría bien que Fernando y Ricardo, ya que los tengo enfrente, que empiecen Fernando y Ricardo y después para la siguiente clase Eleazar. Y me dices tu nombre, Lorena. ¿Les parece? Sí. Ahorita lo Fernando y Ricardo, la próxima sesión, y la siguiente Lorena y Eleazar, la próxima sesión. Y bueno, el espacio queda abierto. Miguel, tú ya te diste cuenta de qué se trata. Organiza tus tiempos y bueno, este es el salón. Siempre tenemos aquí a nuestra querida colega invitada, bienvenida como siempre. Nayeli se fue, me parece que a Bogotá, pero regresa después. Y bueno, las actividades que podamos hacer de abiertos las vamos a hacer y gracias Melissa siempre por tu solidaridad. No es nada, doctor. Por el canal que tiene y ya difundiremos esta grabación y también te la mandamos por bueno, ahí sí hay cosas donde si en algún momento me perdí corte. No, está muy bien, ya le editará, pero no. Okay, Gracias, ya cerramos la grabación.